Eslovaquia acaba de ser la primera sorpresa en esta Eurocopa. Hola casualistas, ¿qué tal? El día de ayer no pude subir videos sobre los partidos del domingo de la Eurocopa debido a que fue el Día del Padre y pues como entenderán tuve que celebrar junto con mi viejito. Así que ahora sí ya volvemos con todo. Y qué mejor que este partido, un partido que creo yo que fue un partidazo, me gustó mucho de inicio a fin. Y ganó la selección que no tenía el favoritismo antes del encuentro. Y es que Eslovaquia sorprendió demasiado desde el inicio porque era una selección que no sé si alguien tenía a Eslovaquia siendo tan atrevido con el balón. De hecho, si bien es cierto, el partido termina teniendo la mayor parte de la posesión Bélgica, creo que esto más que nada por el segundo tiempo tan incisivo y tan insistente para poder buscar el gol del descuento. Al inicio del encuentro, la posesión era de Eslovaquia, y no solamente la posesión, sino también tenía todo el control de las acciones, y era un equipo que constantemente buscaba lastimar la portería belga. Antes de continuar con el video, no te olvides darle like para que así pueda llegar a muchas más personas y también compártelo con las personas que creas que pueda ser de su interés. También no te olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que así YouTube te avise cuando suba video. Recuerda que la mayoría de personas que ven mis videos no está suscrita al canal, así que ayudarías mucho suscribiéndote y es gratis. Ahora sí, sin más preámbulos, continuamos con el video. Como ya lo dije hace un momento, Eslovaquia comenzaba teniendo la pelota y también teniendo el manejo de las ocasiones del encuentro. Y tan solamente pasaría 6 minutos de iniciado el partido para que llegara el primer y único gol del encuentro. Y es que en primer lugar, Doku entiendo que intenta seguir jugando, sin embargo se equivoca de manera garrafal y pierde la pelota en una zona de la cancha que no debería haberla perdido. Y la jugada se sigue desarrollando. La pelota le llega al número 26 de Eslovaquia, quien juega para Juraj Kuka, quien remata ni bien le llega la pelota y el portero ataja. Sin embargo, da rebote y este rebote le queda a Schwanz. Y este, aprovechando que estaba habilitado, convertiría el 1-0 para Eslovaquia. Y sería a partir de aquí que Bélgica trataría de despertar en el partido, tratando de ser un poquito más protagonista. Sin embargo, no podría hacerlo. De hecho, su única carta para poder desbordar y así crear superioridad numérica en las jugadas ofensivas que tenía el equipo belga era Doku. Y después, bueno, más que nada tenía a los carrileros y a los mediocampistas. De Bruyne estaba demasiado solo y Lukaku en conjunto con Trossard estaban demasiado aislados del juego. De hecho, no participaban o participaban poco y nada en el partido. Y las pocas veces que les llegaba la pelota no estaban acertados en su toma de decisiones. También hay que mencionar que Eslovaquia, al tratar de salir jugando, había muchas veces que la perdían en salida. Y es que Eslovaquia trató de ser muy arriesgado. Su propuesta fue una propuesta bastante arriesgada, muy como tirarse al vacío. Sin embargo, hasta entonces en el encuentro le estaba funcionando bastante bien. También recordemos que el portero regaló la pelota un par de veces y una ocasión de manera bastante complicada que le regala la pelota a Bélgica ahí cerquísima en las inmediaciones del área. Sin embargo, esto no pasó a mayores. En el minuto 39 del partido habría un buen desborde de Kutka con un buen centro y un jugador de Eslovaquia intenta convertir de volea. Sin embargo, el portero Castells estuvo muy bien para sacar esa pelota. A Bélgica le estaba costando horrores el partido. En el minuto 41 vendría la más clara de este primer tiempo, y es que Lukaku quedaría mano a mano con el portero de Eslovaquia. Si bien es cierto, no estaba totalmente solo. Por cierto, me olvidé mencionar, gran pase de Ferreira Carrasco. Un muy buen pase que Lukaku lograría controlar, pero es cierto también con la marca muy encima de los centrales de Eslovaquia y logra definir de manera bastante defectuosa. De todas maneras, creo que no era excusa. Lukaku es un 9 bastante es portentoso y yo creo que no era o mejor dicho, era perfectamente capaz de haber convertido esta situación. Sin embargo, le erraría. Sería así como llegaría el segundo tiempo del partido y Bélgica se envalentonaría bastante más. Recordemos que en este segundo tiempo le anularían 2 goles a Lukaku, que si me preguntas a mí, me parece que estaban muy bien anulados.
A Doku lo vimos ya más tirado a la izquierda, como lo recordamos en el City, porque en el primer tiempo hay que mencionarlo que Doku estaba en la banda derecha. Y ahora hay algunos jugadores que en este momento del partido, cuando Eslovaquia comenzó a tener tareas más defensivas, producto de que Bélgica comenzaba a hacerse con la pelota y también comenzaba a tener mayor cantidad de ocasiones, hubieron algunos jugadores en Eslovaquia que destacaron bastante en ofensiva, porque también Eslovaquia siguió generando, quizás no con tanta, o mejor dicho, no tanto como en el primer tiempo, pero de todas maneras que intentaba salir jugando, intentaba generar ocasiones y había ciertos jugadores que creo que eran importantísimos para esto. En el primer lugar, Lobotka, que creo que hizo un partidazo, para mí, la figura del partido, y Duda, que eran dos jugadores del centro del campo, quienes constantemente se asociaban para así darle juego y salida limpia al equipo o a la selección de Eslovaquia. Más adelante también entraría Openda en Bélgica, que creo que hizo un trabajo bastante bueno en lo que es el desborde y tratar de romper la defensa de Eslovaquia mediante mediante amagues y conducción de balón. Sin embargo, esto no bastó para que Bélgica empate o gane el partido. Y también hay que mencionar que uno de los goles anulados de Lukaku fue debido a un centro, o sea, fue una buena jugada de Openda, gana la posición, desborda, mete el pase a Lukaku, quien se encuentra sin mucha marca en el minuto 85 del partido, y define en primera muy bien. Sin embargo, previa a esta jugada, Openda había tocado la pelota con la mano, lo cual haría que le anulen el segundo gol a Lukaku. Y por último, antes que termine el partido, Openda vuelve a hacer una buena jugada, le da el pase un poquito más atrasado a Kevin De Bruyne, quien había tenido poquísimas oportunidades de ser realmente efectivo en el ataque del equipo belga, debido a que se estaba concentrando mucho más en ayudar en el armado de juego, y también es cierto que creo que los otros jugadores con los cuales estaba acompañado no lo apoyaban demasiado. También había ingresado Tielemans, sí es cierto, ayudando mucho a recuperar la pelota, pero creo que no fue suficiente como para darle el juego a Bélgica y darle un buen acompañamiento a Kevin De Bruyne. Bueno, en el minuto 92, Openda le da un muy buen pase a De Bruyne, quien después de un primer amague remata al arco, tratando de colocar la pelota lo más alejado del portero posible. Sin embargo, el portero de Eslovaquia estuvo bastante atento y bastante bien atajando ese balón. No habría muchas más incidencias en este partido y el encuentro terminaría 1-0 a favor de Eslovaquia. Un resultado el cual sorprende a propios y extraños, ya que creo que nadie tenía a Eslovaquia ganándole a Bélgica. No lo sé, quizás algunos sí. Yo, siendo totalmente sincero, en la Eurocopa es la primera vez que estoy viendo a algunos jugadores, algunos equipos, y Eslovaquia la verdad que me ha sorprendido gratamente. Hay jugadores interesantes que tiene que creo que pueden dar la hora en esta Eurocopa y ojalá que puedan dar mucho más espectáculo a lo largo de esta competición. Por el lado de Bélgica es bastante decepcionante cómo juegan y teniendo grandes jugadores, porque Lukaku, a pesar de las críticas que tiene porque reiteradamente ha fallado goles increíbles, me parece que es un 9 muy válido y que si está, o mejor dicho, si ha tenido la carrera que ha tenido, quiere decir que el tipo algo bueno debe tener. Obviamente Kevin De Bruyne también es un jugadorazo que creo que debe tener, o mejor dicho, su selección le debería acompañar mejor. Doku, quien creo que en el City se desempeña bastante mejor, en Bélgica le cuesta bastante, creo que también por el acompañamiento que llega a tener. Y bueno, quizás también porque la camiseta de la selección suele pesar bastante más. Me esperaba mucho más de Doku, la verdad, para este partido. Y ojalá que puedan llegar a ser más agresivos desde el inicio del encuentro, su próximo partido. Porque la verdad que el juego de Bélgica desde el inicio dejó mucho que desear. Pero bueno, ¿qué opinas tú del partido? Te estaré leyendo en los comentarios. No te olvides de darle like al video si te ha gustado y compartirlo con las personas que creas que puede ser de su interés. También no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita. En la descripción están mis redes sociales por si quieres seguirme o darme una sugerencia para un próximo video. Y también está mi PayPal por si quieres colaborar con el canal de manera monetaria y voluntaria. Y también está el QR de mi Yape al lado derecho del video por si también quieres colaborar con el canal de manera voluntaria y monetaria. De momento eso sería todo y conmigo será hasta la próxima. Un abrazo.